Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está revolucionando el panorama tecnológico en México, Así el es. cloud computing. Efectivamente, para guiarnos en esta exploración nos basaremos en un estudio fascinante, lo del Bien. Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT. Un estudio que no solo nos ayudará a comprender qué es el cloud computing, Claro, sino que también nos revelará sus implicaciones para México, desde la infraestructura y la regulación, por supuesto. hasta su impacto en nuestra economía. Y un punto crucial que el estudio destaca es la transformación digital Ah, como motor de crecimiento del cloud computing. Pero, ¿qué significa realmente esta transformación digital en el contexto mexicano? buena pregunta, porque va más allá de simplemente usar Internet, ¿verdad? Exactamente. Pensemos en cómo la digitalización está cambiando nuestra vida diaria, con a trabajo remoto. Y sí. Videollamadas con familiares en el extranjero, trámites gubernamentales digitales, todas estas actividades generan una avalancha de datos. Y el cloud computing emerge como la solución para gestionarlos. Es interesante cómo el estudio usa la analogía de un centro de datos tradicional para ilustrar los desafíos. Describe la construcción y administración de estos centros como una carga enorme. Sí, y no solo por la inversión inicial, sino también por la necesidad de actualizar constantemente el hardware y el software para mantenerse al día con las demandas tecnológicas. El estudio lo compara con tener un auto propio, una inversión inicial considerable, y el constante gasto en mantenimiento y actualizaciones. Y al igual que un auto se deprecia con el tiempo, la tecnología en un centro de datos tradicional corre el riesgo de volverse obsoleta rápidamente. Exactamente. Y aquí es donde el cloud computing ofrece una alternativa atractiva, Ajá. con su modelo de pago por uso, similar a usar un servicio de transporte por aplicación. En lugar de invertir en infraestructura propia, las empresas pueden acceder a recursos informáticos bajo demanda, pagando solo por lo que usan, como si se tratara de un servicio de taxi. Mucho más flexible, ¿no? Elimina la carga de la inversión inicial y permite a las empresas escalar sus recursos según sus necesidades. Y esto es particularmente relevante en un mercado dinámico como el mexicano. El estudio revela un dato sorprendente. A ver, México es el segundo mercado más grande de centros de datos en Latinoamérica, con más de 250,000 metros cuadrados de espacio. es una cifra impresionante. ¿Y qué sectores están impulsando este crecimiento? Principalmente sectores como telecomunicaciones, finanzas, comercio electrónico y el propio gobierno. Es interesante notar que la mayoría de estos centros de datos se concentran en Ciudad de México, Estado de México y Mm. Querétaro. Ah. Claro, son los centros económicos más importantes del país, pero ¿qué implicaciones tiene esta concentración? Esa es una excelente pregunta, si bien impulsa la economía de esas regiones. Sí. También plantea la necesidad de considerar un desarrollo más equitativo de la infraestructura digital en todo el país. Y hablando de desarrollo digital, el estudio del IFT destaca tres pilares fundamentales para un futuro digital exitoso: redes de fibra óptica, tecnologías de alta velocidad y por supuesto el cloud computing. Estos pilares son la base para el desarrollo de tecnologías que ya están empezando a transformar nuestra realidad: el 5G, el Internet de las cosas y la inteligencia artificial, un futuro hiperconectado donde los dispositivos se comunican entre sí, los hogares son inteligentes y las ciudades se gestionan de forma eficiente gracias a la tecnología. Un panorama emocionante sin duda, pero también complejo, y para comprenderlo mejor es crucial que profundicemos en el concepto mismo de cloud computing. ¿Cómo lo define el estudio? El estudio lo define como un modelo que permite acceder a una red de recursos informáticos compartidos como servidores, almacenamiento y aplicaciones bajo demanda. La clave está en la flexibilidad y la escalabilidad. Es como tener un equipo de técnicos informáticos a tu disposición las 24 horas del día, pero sin tener que contratarlos. Una analogía muy clara, y para aterrizar aún más el concepto, el estudio nos habla de diferentes modelos de servicios SaaS, PaaS e IaaS. ¿Podrías explicarnos brevemente cada uno de ellos? Por supuesto, SaaS o software como servicio es el modelo más común. Piensa en aplicaciones como Netflix o Spotify. Accedes al servicio a través de Internet sin necesidad de instalar software en tu dispositivo. PaaS o plataforma como servicio ofrece un entorno para desarrollar y ejecutar aplicaciones en la nube. Es como tener un taller virtual con todas las herramientas para crear tu propio software. Y finalmente, IaaS o infraestructura como servicio te da acceso a recursos básicos como servidores y almacenamiento, como si alquilaras un espacio en un centro de datos para tus propios sistemas. Entonces, cada modelo se adapta a necesidades específicas. Exacto. Interesante. Y si hablamos de personalización, el estudio también menciona 4 modelos de despliegue para el cloud computing. Así es, tenemos la nube privada ideal para empresas que necesitan un alto nivel de control y seguridad. La nube comunitaria diseñada para organizaciones con necesidades similares que comparten recursos. La nube pública, la opción más accesible.
y flexible, y la nube híbrida que combina lo mejor de los modelos público y privado. Una gama de opciones que se adaptan a la diversidad del mercado mexicano. Y hablando de retos, estudio menciona la reducción de la latencia Sí. como un factor clave para el éxito del cloud computing. ¿Podrías explicarnos qué es la latencia y por qué es tan importante? La latencia es el tiempo que tarda una señal en viajar de un punto a otro. Imagina que estás en una videoconferencia y hay un retraso en la transmisión. Eso es latencia en el contexto del cloud computing. Una alta latencia puede afectar el rendimiento de las aplicaciones y la experiencia del usuario. Tiene sentido en un mundo cada vez más digitalizado, donde la velocidad y la eficiencia son cruciales. La latencia se convierte en un factor determinante. Precisamente, y aquí es donde México enfrenta un desafío importante. El estudio del IFT señala que gran parte del tráfico de datos del país sale del territorio nacional debido a la falta de puntos de interconexión interna. ¿Y qué implicaciones tiene esto para el desarrollo del cloud computing en México? Bueno, al tener que enviar los datos fuera del país, la latencia aumenta y los costos se elevan. Es como si tuviéramos que mandar una carta a nuestro vecino de al lado. Pero en vez de entregársela directamente, la enviáramos primero a otro país para que luego la regresaran. Una analogía muy gráfica, y si bien en cloud computing ofrece grandes oportunidades para México, Claro. también nos obliga a mirar críticamente nuestra infraestructura y a buscar soluciones para optimizarla. Exactamente. Y en la siguiente parte de nuestra inmersión profundizaremos en los desafíos y oportunidades que enfrenta México en este camino hacia un futuro digital impulsado por el cloud computing. Retomando nuestra inmersión en el cloud computing en México, ahora nos adentraremos en los desafíos y oportunidades que esta tecnología presenta para el país, como ya mencionamos. La infraestructura es un factor clave y el estudio del IFT destaca la importancia de las redes de fibra óptica, las tecnologías de alta velocidad y, por supuesto, los centros de datos. Es como construir una casa. Necesita cimientos sólidos para que la estructura se sostenga. Sin una infraestructura robusta, el cloud computing no puede alcanzar su máximo potencial. Exactamente. Y pensemos en lo que sucede cuando la infraestructura no está a la altura. Imagina que intentas ver una película en streaming y la imagen se congela constantemente, o que intentas realizar una compra en línea y la página tarda una eternidad en cargar. Esa frustración es el resultado de una infraestructura deficiente. Y para las empresas, la lentitud en la conexión puede significar pérdidas económicas si un cliente intenta comprar en una tienda online y la página no carga, simplemente se irá a la competencia. Sin duda, la velocidad y la eficiencia son cruciales en el mundo digital, y la infraestructura es la base para garantizarlas. Y aquí es donde surge un punto interesante. El estudio del IFT analiza el panorama competitivo del cloud computing en México, y no podemos ignorar la presencia de gigantes internacionales como Amazon Web Services, Microsoft Azure y Google Cloud Platform. Es decir, las empresas mexicanas se enfrentan a una competencia global. ¿Cómo pueden competir en un mercado dominado por estas grandes corporaciones? Es un desafío sin duda, pero el estudio también señala que muchas empresas mexicanas están encontrando su nicho al especializarse en sectores específicos como el financiero o el gubernamental. Ofrecen soluciones personalizadas que se adaptan a las necesidades locales. Es una estrategia inteligente aprovechar el conocimiento del mercado mexicano para ofrecer soluciones a la medida. Exactamente, y algunas empresas incluso están colaborando con los gigantes internacionales, combinando su experiencia local con la infraestructura global de las grandes compañías. Es un ganar-ganar para todos. Y hablando de retos, el estudio del IFT también menciona algunos obstáculos regulatorios que enfrenta el cloud computing en México. ¿Podrías profundizar un poco en este tema? Claro, uno de los principales desafíos es la falta de un marco regulatorio específico para el cloud computing. Esto genera incertidumbre para las empresas que no tienen claro cómo deben actuar en cuanto a la protección de datos, la seguridad y la responsabilidad en este nuevo entorno digital. Es como navegar en aguas desconocidas sin un mapa. Exactamente. Y esta falta de claridad puede frenar la inversión y la innovación en el sector. ¿Y qué implicaciones tiene esto para el sector público? El gobierno mexicano está adoptando el cloud computing. Esa es una pregunta clave. Las instituciones gubernamentales necesitan garantías de seguridad y privacidad para migrar sus datos y aplicaciones a la nube sin un marco regulatorio. Claro, la adopción del cloud computing en el sector público se vuelve más compleja. Y esto podría tener un impacto negativo en la eficiencia y la transparencia del gobierno. Sin duda, un marco regulatorio bien definido no solo brindaría seguridad a las empresas, sino que también impulsaría la modernización del sector público y la digitalización de los servicios gubernamentales. Y hablando de innovación, el estudio también destaca el potencial del cloud computing para impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías en México. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo esto se está materializando? Por supuesto, el cloud computing es la base para tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas.
Y el análisis de Big Data, estas tecnologías ya están transformando diversos sectores desde la medicina, con diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados hasta la agricultura, con sistemas de riego inteligentes que optimizan el uso del agua o la manufactura con robots que colaboran con los trabajadores en las líneas de producción. Es decir, el cloud computing no se limita a almacenar datos, sino que se convierte en la plataforma para desarrollar soluciones innovadoras que impactan positivamente en la sociedad. Exactamente, y México tiene el potencial para ser un actor relevante en este nuevo escenario tecnológico, pero para lograrlo es fundamental invertir en la formación de talento especializado en estas áreas. El estudio del IFT también lo menciona la importancia de desarrollar habilidades digitales en la fuerza laboral. ¿Qué tipo de habilidades son necesarias para aprovechar al máximo el potencial del cloud computing? Necesitamos profesionales que no solo sepan utilizar las herramientas tecnológicas, sino que también comprendan el funcionamiento del cloud computing, que sean capaces de analizar grandes volúmenes de datos, de programar, de diseñar soluciones innovadoras y de trabajar en entornos digitales colaborativos. Es decir, la educación y la capacitación son claves para que México pueda subirse a esta ola tecnológica. Sin duda, y no solo se trata de formar a las nuevas generaciones, sino también de capacitar a los profesionales que ya están en el mercado laboral para que puedan adaptarse a las nuevas demandas de la economía digital. Un desafío importante, pero también una gran oportunidad para impulsar el desarrollo del país. Y para cerrar esta parte de nuestra inversión, me gustaría volver al tema de las oportunidades. ¿Cuáles son las principales oportunidades que el cloud computing ofrece a México? El cloud computing puede impulsar la innovación, la productividad y la competitividad de las empresas mexicanas sin importar su tamaño, puede ayudar a reducir la brecha digital al facilitar el acceso a la tecnología a las pequeñas y medianas empresas, así como a las comunidades rurales, y puede ser un motor para la creación de nuevos empleos y el desarrollo de una economía digital más dinámica e inclusiva. Un panorama prometedor sin duda, pero para materializar estas oportunidades es necesario un esfuerzo conjunto entre el gobierno, las empresas, la academia y la sociedad civil. Exactamente, necesitamos trabajar juntos para construir un ecosistema digital robusto e inclusivo que beneficie a todos los mexicanos. Y en la última parte de nuestra inmersión exploraremos las implicaciones del cloud computing para el futuro de México. Llegamos a la parte final de nuestra inmersión en el cloud computing en México. Hemos explorado las bases, los desafíos y las oportunidades. Ahora miremos hacia el futuro, si el cloud computing es el motor de la innovación digital. ¿Qué camino debe tomar México para aprovechar al máximo su potencial? El estudio del IFT nos ofrece algunas pistas, menciona 3 elementos cruciales para un ecosistema digital robusto y competitivo: la latencia, la energía y la gestión del tráfico de datos. Empecemos con latencia, ya hablamos de su importancia, pero me gustaría profundizar en las estrategias para reducirla en México. ¿Qué acciones concretas se pueden tomar? Una de las claves está en fortalecer la interconexión interna. Actualmente, gran parte del tráfico de datos de México sale del país, lo que aumenta la latencia y los costos. Necesitamos más puntos de interconexión, más fibra óptica, más centros de datos locales que permitan que los datos fluyan de manera más eficiente dentro del territorio nacional. Es decir, debemos dejar de depender tanto de la infraestructura externa y construir una red más robusta dentro de México. Exactamente, es como construir un sistema de carreteras dentro de una ciudad. Si las vías de comunicación internas son eficientes, el tráfico fluye mejor y se reduce el tiempo de traslado. Tiene mucho sentido. Y hablando de infraestructura, el estudio también menciona la energía como un factor clave. Los centros de datos consumen una gran cantidad de energía. ¿Cómo podemos garantizar un suministro energético confiable y sostenible para el crecimiento del cloud computing en México? Este es un desafío global, no solo para México. La buena noticia es que cada vez hay más centros de datos que utilizan energías renovables como la solar, eólica e hidráulica. Es una tendencia que debemos impulsar en México, no solo para reducir la huella de carbono del cloud computing, sino para avanzar hacia un modelo energético más sostenible en general. Es alentador ver que la industria está tomando conciencia de la importancia de la sostenibilidad, y el tercer elemento que mencionaste, la gestión del tráfico de datos, también me parece crucial. Con el crecimiento exponencial del cloud computing, ¿cómo podemos garantizar la seguridad, la privacidad y la soberanía de los datos en México? La seguridad es fundamental. Necesitamos fortalecer la ciberseguridad para proteger los datos de ataques y filtraciones. Esto implica invertir en tecnología, pero también en la formación de especialistas en ciberseguridad. En cuanto a la privacidad, es necesario establecer un marco legal, claro, que garantice el control de los usuarios sobre sus propios datos. Y la soberanía digital, un tema que se está discutiendo cada vez más. ¿Qué significa este concepto en el contexto del cloud computing? La soberanía digital se refiere al derecho de los países a controlar sus propios datos e infraestructura digital en un mundo donde la información fluye a través de las fronteras. Es importante que México defina sus propias reglas para garantizar la protección de sus datos y la autonomía en el ámbito digital.
Es decir, no se trata de aislar a México del mundo digital, sino de participar en él de manera estratégica, defendiendo nuestros intereses y protegiendo nuestra información. Exactamente, la soberanía digital no es un concepto aislacionista, sino un ejercicio de autonomía y responsabilidad en el entorno digital global. Eso has cubierto muchos aspectos del cloud computing en México. Para concluir, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu visión del futuro digital de México? ¿Qué oportunidades ves en el horizonte? Veo un futuro donde México se posiciona como un hub digital en América Latina, con una infraestructura robusta, talento especializado y un marco regulatorio que fomenta la innovación. Un futuro donde el cloud computing impulsa el desarrollo económico y social, creando nuevas oportunidades para las empresas y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Un futuro prometedor, sin duda, y para llegar a él es necesario un esfuerzo conjunto de todos los actores, gobierno, empresas, academia y sociedad civil. El cloud computing nos ofrece una oportunidad única para construir un México más digitalizado, innovador y competitivo. Y a nuestra audiencia los invitamos a seguir explorando este apasionante mundo, a cuestionar, investigar y a participar en la construcción de este futuro digital. Hasta la próxima.